Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y háblale en el Espíritu al Señor. Dile: Espíritu Santo, hoy vine por ti. Dile: Espíritu Santo, vine a buscar algo de parte tuya. Dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, háblame, ministrame, transfórmame con tu palabra. Espíritu Santo, que todo lo que hoy voy a recibir pueda trabajar en mi corazón, pueda trabajar en mi alma, pueda abrirme los ojos, pueda quitar las vendas, pueda derribar los muros, pueda hacer que mi fe, que tu fe pueda crecer aún más. Espíritu Santo de Dios, desciende tu gloria, desciende tu majestad, desciende, desciende Espíritu Santo. Tócanos, Espíritu Santo de Dios, ministranos, llénanos más de ti. Haz que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Ríos de agua viva. No importa cuál sea la temporada que estés viviendo. No importa si es desierto, hay agua viva para ti. No importa la temporada que estés viviendo, hay resurrección y vida para ti. No importa lo que estés viviendo, Dios tiene algo preparado para ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, honramos tu presencia. Honramos tu presencia, amado Jesús. Honramos tu presencia, honramos tu palabra. Honramos, Señor, que estás aquí. Hoy vinimos a verte a ti, vinimos a escucharte a ti. Vinimos, Espíritu Santo, a recibir de ti. Prepara tu demanda y dile: Señor, yo vine a este lugar porque algo tienes para mí. Algo tienes para mí. Señor, yo sé que tú vas a hablar a mi vida. Dile: Señor, tú vas a hablar a mi vida. Tú vas a ministrar mi corazón. Ríndele todo aquello que todavía puede ser una carga, para que no haya impedimento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. A su nombre, ¿quién vive? Y a su pueblo, victoria. Dios le bendiga, amada iglesia. Dios le bendiga. ¿Es posible decir que creemos en Dios y al mismo tiempo vivir como si no creyésemos en Él? ¿Se han preguntado alguna vez? Amados, porque una cosa es creer que Dios existe y otra muy distinta es creer en lo que Dios dice que puede hacer. Hay una gran diferencia. Muchos conocemos versículos de la palabra de Dios. Muchos conocemos que Dios es Jehová Jireh, Jehová Rafa. Él es el que restaura, Él es el que sana, Él es el que hace milagros. Y todos podemos dar un amén a eso. Amén. Pero cuando la enfermedad toca la puerta, cuando la provisión no llega a tiempo, cuando el problema parece irreversible, es allí donde nuestro corazón puede llegar a hablar más que nuestras propias palabras. Por eso, amados, la fe se revela cuando Dios nos pide obedecer en medio de las crisis. La fe, la verdadera fe se revela cuando Dios nos pide obedecer aun cuando no vemos el final. Ahí es donde obra la fe. La Biblia nos enseña que existe una enorme diferencia entre saber acerca de Dios y vivir convencido de lo que Dios puede hacer. También la Biblia nos enseña que hay una diferencia entre aceptar la verdad de Dios y depender completamente de Dios. Entonces me surgió una pregunta. ¿Nuestra fe es una convicción que gobierna nuestro corazón o es simplemente una confesión de labios? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Por eso esta noche quiero hablarles
y vamos a entrar en un diálogo, vamos a entrar en una conversación que Jesús tuvo con una mujer que lo conocía, con una mujer que lo amaba, con una mujer que le servía con todo lo que tenía. Vamos a entrar en un diálogo que Jesús tuvo con una mujer que declaró una de las extraordinarias frases más poderosas del Evangelio de Juan. Pero sin embargo vamos a ver cómo Jesús tuvo que llevar a esta mujer a descubrir que todavía había una distancia entre lo que ella decía y lo que verdaderamente su corazón creía. Amados, a veces el mayor obstáculo para ver la gloria de Dios no siempre es la ausencia de confesión, no siempre es la ausencia de que declaremos palabra de fe. Muchas veces es que la ausencia de convicción es más profunda, es más profunda. Por eso el tema que quiero traerles es cuando la boca cree, pero el corazón todavía discute contra Dios. ¿Cuántas veces dijiste algo con fe por tu boca, pero en tu corazón estabas todavía discutiendo con Dios? ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué, Señor? Pero ya con tu boca lo declaraste. Y quiero que puedas abrir tu Biblia. Vamos a ir juntos a la Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 11. Capítulo 11. Y vamos a leer brevemente del versículo 17 en adelante. Vamos a leer. Dice, estamos hablando de el episodio donde Lázaro muere. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Se dan cuenta las confesiones de las palabras de Marta, de lo que dice por su boca? Después Jesús dice, tu hermano resucitará. Pero Marta le dijo, yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Amados, cuando vemos los primeros 3 versículos de este pasaje, del versículo 20 al 22, vemos que Marta no estaba dudando del poder de Jesús. Marta no dudaba del poder de Jesús, porque ella dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiere decir que ella sabía que si Jesús estaba, su hermano no iba a morir, porque tenía poder para sanar, tenía poder para echar fuera toda enfermedad. Pero Marta estaba hablando desde una fe limitada, porque simplemente le dijo, si hubieras estado aquí. No le dice, llegaste a tiempo. No le dice, llegaste justo a tiempo, Señor, podemos hacer algo con mi hermano. Le dice, si hubieras estado. Ella reconoce 2 cosas acerca de Jesús. Porque en el versículo 21 dice, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en el 22 le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hay 2 cosas que Marta está reconociendo. La primera es que reconoce el poder de Jesús para sanar, para hacer milagros. Y también reconoce su comunión con el Padre. Por eso ella dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amados, es como que ella estaba diciendo, tú puedes sanar enfermo, Jesús, y te esperamos, pero llegaste tarde. Ya nada puedes hacer. Y muchas veces creemos que Dios puede hacer algo, pero muchas veces creemos que Dios puede hacer algo dentro de los límites que nosotros creemos que Dios puede obrar. Para muchos, la fe tiene fecha de vencimiento de acuerdo al nivel del problema que está viviendo. Pero para Dios, tu problema es simplemente el trampolín para obrar de manera gloriosa. Por eso, amados, hay algo interesante acá. Y es que cuando ella añade, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es decir, ella todavía conserva una esperanza. Ella conserva algo en el fondo del corazón. Pero Marta no había dudado del poder de Jesús, pero ya le había puesto un límite al Señor.
En su mente es como que ella había concluido: mientras hay vida y esperanza. Pero mi hermano ya no está con vida. Pero para Jesús el milagro no dependía de los 4 días que Lázaro llevaba en el sepulcro. Para Jesús el milagro no depende del tiempo que te toque estar en el desierto. Para Jesús no depende el tiempo que te toque pasar por un proceso. Para Jesús no depende el tiempo que te toque vivir un momento. Para Jesús depende que tú creas que Él puede hacer el milagro. Y cuando seguimos leyendo en el versículo 23 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le responde: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. En el día postrero. Entonces aquí Jesús ya le está dando a Marta una confrontación, porque Él le está diciendo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Pero Marta rápidamente responde: sí, va a resucitar, yo lo sé, en el día postrero. En el día postrero. Ella mueve el milagro que Dios podía hacer en el presente a la eternidad. Ella está moviendo el milagro. Es una forma elegante de decir: yo creo, pero ya no se puede. Es una forma de decirlo así. Entonces hay personas que creen mucho en el cielo y en lo que el cielo nos va a dar y lo que vamos a vivir en el cielo, pero les cuesta creer en lo que Dios puede todavía hacer aquí en la tierra. Les cuesta creer. Hay personas, amados, que creen más en lo que viene del cielo, las promesas que van a recibir allá, que en las que Dios te puede entregar acá en la tierra. Entonces cuando nosotros decimos: ya pasó mi oportunidad, ya terminó el tiempo, ya no se puede hacer nada, lo que para nosotros es un capítulo cerrado, para Dios puede ser el escenario perfecto para glorificarse en tu vida. Yo no sé qué es el capítulo que puede estar cerrado hoy en tu vida, o el que tú quieras cerrar, pero puede ser el escenario en el cual Dios puede glorificarse. Por eso cuando leemos en el versículo 25, Jesús le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Vivirá. Así Jesús le responde con una declaración más poderosa todavía. Ya no le está diciendo que Él va a resucitar. Ahí le está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús no dice: yo te doy resurrección, porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Jesús no tiene resurrección, Él es la resurrección. Hay una diferencia muy grande en esto. Él está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Por eso una fe que ha madurado descansa primero en lo que Jesús hace y después pone su mirada en el milagro. Pero cuando tú pones primero la mirada en el milagro, tu fe puede decaer. Pero cuando tú pones tu mirada en Jesús y descansas primero en Él, vas a ver cómo tu vida de fe cambia. Amados, la fe está anclada a la persona de Jesucristo. La fe está anclada en la persona de Cristo. Aunque el milagro todavía no haya llegado, tenemos que seguir confiando porque Él nunca cambia. El Señor no cambia. Amado, Jesús nunca separó lo que hacía de quien era. Por eso Él decía: yo soy el que sana. ¿Por qué? Porque Él es el médico divino. Yo soy el que perdona, porque yo soy el cordero inmolado. Él dice: yo soy el que te guía, porque yo soy el buen pastor. Yo soy el que ilumina, porque soy la luz del mundo. Él te dice: yo soy el que te alimenta, porque yo soy el pan de vida. Yo soy el que te resucita, porque yo soy la resurrección y la vida. Quiere decir que Jesús nunca separó lo que hacía de quien Él era. Él nunca ha separado lo que era de lo que es, ni de lo que hace, ni de lo que hizo, y lo que está haciendo en el presente sigue siendo Cristo lo que se está moviendo. Por eso, amados, quizás hoy hay gente que está buscando que Jesús le resuelva solo un problema, y de hecho lo puede hacer. Pero antes de resolver el problema, Él quiere revelarse como es Él. Él quiere que lo puedas mirar a Él, para que cuando nuestra boca declare que Él puede hacer el milagro, nuestro corazón confiese que realmente Él va a hacer el milagro, que ya está hecho. Por eso, amados, cuando conocemos verdaderamente a Cristo, descubrimos que su presencia vale más que cualquier respuesta que el cielo nos pueda dar. Cuando conocemos verdaderamente a Cristo, descubrimos que tener al autor de la vida y de la resurrección es más grande que recibir el milagro que estamos esperando. Pero hasta que no entendamos
este principio, la fe del que espera un milagro seguirá siendo tocada, trastocada y debilitada. Vamos a ver lo que dice en el versículo 26. Dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y yo te pregunto, ¿crees esto? ¿Crees esto? Dice: y todo aquel que vive y cree en mí. ¿Por qué el que vive? ¿Por qué el que vive? Porque el único que puede creer en Cristo es aquel que ha pasado de muerte a vida. Esa es la primera resurrección, cuando pasamos de muerte a vida. Y él le dice a Marta: ¿crees esto? ¿Y qué le responde Marta? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Aquí Jesús hace una pregunta: ¿crees esto, Marta? Y Marta responde: sí, Señor, yo creo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es una de las confesiones más extraordinarias que tiene la palabra de Dios. Teológicamente Marta está correcta. Ella podría haber pasado cualquier examen doctrinal porque estaba diciendo una verdad. Pero en este capítulo 11 de Juan nos demuestra que todavía hay una distancia entre lo que Marta declara con sus labios y lo que realmente espera o cree en su corazón. Hay una distancia. ¿Por qué, amados? Porque la verdadera prueba de la fe aparece cuando Dios nos pide obedecer. Cuando Dios nos pide obedecer, ahí aparece la mayor prueba de la fe. A Abraham Dios le dijo: sale de tu tierra y tu parentela a una tierra que te mostraré. Que le dijo: toma a tu hijo, sacrifícame a tu Isaac. Él fue, él obedeció, tuvo fe. Amados, cuando entramos en el versículo 39, dice que se paran delante del sepulcro. Dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué es lo que dice Jesús? Quitad la piedra. Eso es lo que Jesús dice, algo tan sencillo como eso. Él no le está pidiendo a Marta ni a los que están ahí que hagan el milagro de la resurrección. Él simplemente le dice: quiten la piedra. Y la misma Marta que había respondido: sí, Señor, yo creo, es la misma Marta que dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Lo que ella estaba declarando con su boca estaba muy lejos de lo que su corazón creía. Aquí aparece una contradicción, amados. Ella unos versículos antes dice: yo creo, pero en el versículo 39 añade un pero. Dile al que está a tu lado: pero. Ese pero revela el estado del corazón. Ese es el pero que revela el estado del corazón. Porque la fe no se prueba cuando hablamos o declaramos. La fe se prueba cuando Dios nos pide mover la piedra. Cuando Dios nos pide mover la piedra. Por eso es que Jesús responde. Jesús no discutió contra la confesión de Marta. Él simplemente miró su incredulidad práctica. Lo que decía no era contradictorio a lo que tenía dentro. Y Jesús le responde en el versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús no se pelea con Marta y le reclama: ¿acaso tú no me dijiste que creías? ¿Acaso tú no habías dicho que creías en mí? ¿Cómo es posible? No, Jesús no se pelea con Marta. Jesús, con tanto amor y con tanta misericordia, le recuerda sus palabras. Por eso es que es necesario leer la Biblia, porque esto te va a recordar lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios habla de ti, lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere transformar en ti y en mí. Entonces, ese es el gran problema. Jesús no estaba peleando. Cuando tú vas al secreto, cuando lees la Biblia, el Espíritu Santo no pelea contigo ni conmigo. Él simplemente te dice: lee la Biblia para que recuerdes lo que tú tienes que hacer. Por eso es que tenemos que cuidar el depósito que está dentro de nosotros. Jesús simplemente le dice: no te dije que si crees. Marta, lo dijiste con tus labios, Marta. Ahora créelo con todo tu ser. Eso es lo que Jesús le está recordando a Marta. Quiere decir que existe una diferencia entre una verdad y vivir convencido por ella. Existe una diferencia, una gran diferencia entre creer una verdad. ¿Cuántos saben que la Biblia es verdad?
Hay una diferencia entre creer una verdad y vivir convencido por esta verdad. Y les voy a llevar al extremo más extremo de la palabra. Santiago 2:19. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo pueden creer los demonios? Amados, los demonios saben perfectamente quién es Dios porque hay una verdad absoluta acerca de Dios. Los demonios no son ateos. Ellos conocen el poder de Dios. Ellos conocen la sanidad, la santidad, la autoridad. Ellos conocen la soberanía de Dios. Ellos conocen esa verdad. De hecho, durante el ministerio de Jesús, muchas veces los demonios reconocieron primero al Cristo que los hombres que estaban con Cristo. Los propios demonios lo reconocían primero y le decían: sé quién eres, el Santo de Dios. En otro episodio dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Y los que estaban ahí todavía estaban pidiendo señales a ver quién era. Ellos sabían, los demonios sabían quién era Jesús. Su conocimiento era correcto, pero ese conocimiento que tienen los demonios acerca de la verdad que es Dios, de la verdad que es Cristo, no produce en ellos ni amor, ni obediencia, ni reverencia, ni temor de Dios. Por eso Santiago dice que ellos creen y tiemblan. Por eso, amados, es que tenemos que entender que existe una diferencia entre creer una verdad y vivir convencidos de esta verdad. Hay una diferencia. Cuando yo no vivo convencido de esta verdad, y va a sonar un poco fuerte, quizás yo estoy relacionando mi creencia a la misma que está en este versículo acá atrás. Pero cuando yo vivo con la convicción de que lo que la palabra de Dios dice es cierto, aunque mis ojos no lo vean, ahí está la diferencia. Por eso, amados, la fe bíblica es mucho más que aceptar la verdad de la palabra de Dios. En la Biblia, la palabra creer no significa decir simplemente eso es cierto. Significa mucho más. La fe bíblica implica confiar tanto en Dios que esa confianza tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Cuando nuestra manera de vivir todavía no ha cambiado lo suficiente es porque hay algo que no le hemos entregado a Dios. Hay una piedra que no ha sido removida. Hay un área que sigue con hedor, oculta, y la queremos conservar ahí. Porque sabemos que cuando se abre esa piedra, muchos pueden oler el olor. Pero es mejor que muchos huelan el olor una sola vez a que se esté filtrando constantemente por los huecos que están en el sepulcro. Por eso, amados, yo les digo algo. Cuando vemos Hebreos 11, nunca dice solamente que los héroes de la fe creyeron. No dice que los héroes de la fe creyeron. Es decir, cada vez que la Biblia habla de la fe en estos hombres y mujeres, hay algo que ocurre y es que inmediatamente nos muestra el resultado de su fe. Por ejemplo, por la fe Noé, ¿qué hizo? Construyó un arca. Por la fe Abraham, ¿qué hizo? Salió de su tierra. Por la fe Moisés renunció a los privilegios de Egipto. Quiere decir que la fe siempre produce una acción. Porque la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Cuando la fe es muerta, ¿dónde está? Dentro del sepulcro. Ahí está la fe. Entonces, ellos no obedecieron para tener fe. Estos hombres y mujeres obedecieron porque tenían fe. Por eso es que para obedecer necesitamos fe. Y cada uno de nosotros ya tiene un don, tiene una porción de fe suficiente para empezar a obedecer. Y cada paso de obediencia traerá una recompensa y una transformación. Entonces, volviendo a Marta, Marta dijo: sí, Señor, yo he creído. Pero cuando Jesús le dijo quitar la piedra, ella responde: ya hiede. En ese instante quedó descubierto que su confesión era mayor que su convicción. Era mayor. Su boca decía creo. Dile al que está a tu lado, creo. Pero su reacción decía: esto ya no tiene solución. ¿Cuántas veces dijiste yo creo, Señor? Y te dieron la palabra y te dijeron el milagro es tuyo, ya está hecho. Vas a ver tu esposo libre, vas a ver a tus hijos en el altar, vas a ver tu ministerio, vas a ver tu liberación, vas a ver, declara las cosas que no son como si fuesen, y vos te llenaste, wow, gloria a Dios. Pero había algo que estaba en tu mente. ¿Y si no ocurre? ¿Y si no llega?
¿Y si me toca irme antes y no veo el milagro hecho? ¿Y si Cristo viene y me lleva y yo no veo el milagro? Entonces, muchas veces, amados, muchas veces, sin darnos cuenta, nuestra boca confiesa más rápido que lo que el corazón siente. Ahora, ¿dónde está la clave? La palabra de Dios dice, declarar las cosas que no son como si fuesen. Pero cuando yo declaro, yo no puedo quedarme solo en palabras. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que no solamente puedo declarar que el milagro es mío, que lo que Dios dijo de mí va a ocurrir, que mi liberación vendrá, que mi restauración estará. Yo tengo que alimentar esa fe con la palabra de Dios. Hay que alimentar esa fe. Amados, la obediencia no crea la fe. Simplemente revela lo que está dentro del corazón. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Del mismo modo que un árbol se conoce por su fruto, la fe se reconoce por la obediencia. Cuando yo tengo fe que Dios puede hacer lo que dijo que va a hacer y que Dios no ha terminado la obra que ha comenzado, entonces yo podré obedecer, porque yo creo que Dios lo ha dicho y que Él lo va a hacer, lo va a terminar. Por eso, amados, cuando una persona realmente confía en Dios, esa confianza terminará transformando su vida, sus decisiones, sus palabras, su manera de actuar, incluso las circunstancias. Las circunstancias. Como dice en Isaías, pasarás por el fuego y no te quemarás. En tus propias circunstancias con fe vas a agarrar los carbones encendidos y te vas a dar una duchita de carbón de proceso y le vas a decir, Señor, yo sigo creyendo lo que tú dijiste. El fuego no me quemará, solo me va a purificar. Pero para eso tenemos que tener fe, para creer que Dios dijo que aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que le está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que recompensa al que se acerca a Él. ¿Qué hablamos el domingo? Acercaos pues a Dios. Él dice, venid a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, aquí hay algo en este versículo. Aquí hay dos niveles. Dos niveles. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ya está hablando que sin fe es imposible agradarlo. Ese es nivel 0. Sin fe no le agradas. Pero primer nivel, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuál es el primer nivel? Creer que Él existe. Creer que Él existe, que hay, que está ahí. El segundo nivel, que Él recompensa a quienes le buscan. Que Él recompensa a quienes le buscan. Muchos llegan al primer nivel. Muchos creen que Dios existe, pero viven como si Dios nunca pudiera intervenir en lo que están viviendo en el presente. Entonces se quedan simplemente en que Dios está ahí, pero no creen que Dios le puede galardonar por la búsqueda para resolver su problema, por la búsqueda para ser transformado, por la búsqueda para crecer en Él. Entonces son dos niveles. Y no te quedes solo con el primero, no creas solo que Dios existe, que Dios está. Yo quiero que creas que Él te va a recompensar porque te acercas a Él, buscándole con fe. Por eso la palabra dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amados, cuando el Señor Jesús estaba diciendo que ese pueblo estaba lejos de él, no significa únicamente hipocresía. Esto está hablando de una división interior, como Marta. Estaba dividida de su boca a su corazón. Los labios pueden repetir una verdad mientras que el corazón sigue gobernado todavía por la incredulidad, por el miedo, por la lógica humana, por los fracasos pasados. Hay gente que mide su fe por lo que antes quiso creer y no tuvo respuesta. Y hay momentos en los que la fe va a ser probada y no encontrará la respuesta en el pasado. Dios te dice, cree en el presente. Hay gente que vive por la experiencia pasada. Por eso la incredulidad muchas veces habla el lenguaje de la lógica. La incredulidad muchas veces habla el lenguaje de la lógica. Veamos el caso de Marta. ¿Qué es lo que dice Marta? ¿Marta estaba mintiendo en lo que dijo? No, ella no estaba mintiendo. Ella le está diciendo, Señor, el cuerpo lleva 4 días, el cuerpo ya hiede, la piedra ya está cerrada, todo es lógico, lo que ella está planteando es lógico.
Pero la lógica nunca tiene la última palabra cuando Jesús es el que está hablando. Y si Jesús te dice, yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí vivirá, quiere decir que tu lógica tiene que estar por debajo de lo que Jesús que está hablando. Por eso la fe no niega la realidad. La fe simplemente reconoce que Dios tiene autoridad sobre tu realidad y mi realidad. Él tiene autoridad. Él está por encima. Amados, la fe se manifiesta en obedecer antes de ver. Antes de ver. Jesús pudo haber quitado la piedra. Él pudo haber dicho, la piedra se quita. Sin embargo, la orden la da para que Él da la orden para que la piedra sea removida. Amados, muchas veces esperamos que Dios haga el acto de obediencia por nosotros y a nosotros nos toca obedecer. La piedra era responsabilidad de los hombres que estaban ahí. El milagro era responsabilidad de Jesús. Por eso hay personas que esperan que Dios mueva la piedra. Hay personas que siguen esperando que Dios mueva la piedra. Pero Dios le está diciendo a alguna gente, hoy te toca mover la piedra. Hay gente que quiere que se restaure su matrimonio, su relación. Hay gente que quiere que se restaure la ofensa. Y el Señor te está diciendo, quita la piedra del perdón. Muévela para que el perdón pueda fluir. Dios quiere levantar a alguien. Dios quiere levantar gente. Pero primero el Señor te dice, quita la piedra del orgullo. Humíllate para exaltarte. Hay gente, amados, que Dios está llamando a dar un paso de fe, pero el miedo la mantiene atada. Miedo, no tienen fe, no confían en lo que Dios puede hacer. Y el Señor te dice, quita la piedra de la incredulidad, muévela delante de ti. Jesús sigue diciendo, yo soy el que dice, yo soy el que soy. El Señor te sigue diciendo, yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y todavía hay gente diciéndole, no hay solución, Señor. Entonces es necesario quitar la piedra de la incredulidad, la piedra de las limitaciones. Amados, hay gente que Dios llamó y escogió, pero sigue todavía viviendo del pasado, viviendo con pecados ocultos. Y el Señor te dice, mueve la piedra, mueve la piedra. Por eso quiero que le digas al que está a tu lado, quita la piedra, quita la piedra. Amados, Marta tenía conocimiento y una confesión correcta acerca de Jesús. Pero Jesús quería llevarla a una convicción de que lo que su boca expresara estuviera de acuerdo con su corazón. Es como dice Pablo en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No dice con los labios, dice con el corazón. Entonces la gran pregunta que nos podemos hacer en este episodio de Juan capítulo 11 no es si Marta conocía la doctrina correcta, conocía quién era el Cristo, conocía quién era Jesús. Ella lo conocía, ella amaba a Jesús. La pregunta es si ella estaba dispuesta a creerle a Jesús por encima de la evidencia que ella tenía delante. Y muchas veces la evidencia que tenemos delante nos limita a creer que Dios puede hacer el milagro. Muchos creyentes confiesan Dios puede hacerlo, pero cuando llega el momento de mover la piedra, ahí es cuando empiezan a decir, Señor, ya es demasiado tarde. Señor, ya hiede. Pero yo quiero que sepas que Jesús te sigue diciendo lo mismo hoy. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver gloria? ¿Cuántos quieren ver gloria? Entonces cree. Porque si no crees no ves gloria. No hay gloria. La gloria de Dios no se manifiesta primero para producir fe. La fe obediente abre el escenario para que la gloria sea derramada. Pero hay que tener fe. Ese es el paso que Jesús quiso producir en Marta. Pasar de una fe confesada a una fe convencida, a una fe genuina. Incluso cuando la realidad parecía que ya todo había terminado. Por eso ahí donde estás, quiero pedirte que te pongas en pie, amada iglesia. Yo quiero que puedas meditar en lo que voy a estar hablándote. Santo y digno Dios, El instrumental. queremos más de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, yo quiero que por un momento piensa en cuál puede ser la piedra que Dios te está pidiendo mover. Quizás digas,
Pastor, yo ya moví todas las piedras. A diario siempre hay una que hay que mover. A veces el desánimo, a veces es la duda, a veces es el cansancio, a veces es llevar las cargas a los pies de Cristo, a veces es llevar un pensamiento cautivo, a veces es derribar una fortaleza. Piensa cuál puede ser esa piedra que el Señor te está diciendo, muévela. Yo quiero que no veas la piedra de tu esposo. Yo quiero que no mires las piedras de tu esposa, ni las piedras de tus hijos, ni de tus padres. Ni siquiera pienses en la piedra del hermano que no colabora o no coopera contigo. Yo quiero que pienses en tus piedras o en tu piedra. En aquella que el Señor quiere que remuevas para que el milagro se haga. En aquella que el Señor quiere que se mueva para que tu liberación llegue. En aquella que el Señor quiere que mueva para que el pecado oculto deje de ser pecado y se convierta en testimonio. Es fácil identificar las piedras de los demás. Es fácil escuchar una palabra, leer la Biblia y decir, esta palabra es fácil. Pero Dios comienza siempre trabajando en nuestro corazón. Por eso hoy el Señor, así como Él me ministraba a mí ayer, mientras oraba esta palabra, mueve la piedra, mueve la piedra. Tal vez sea orgullo, temor, una herida que no has querido soltar. Tal vez sea el pasado al cual te has aferrado, pero el Señor te dice, yo lo quité de ahí. Tal vez simplemente es una decisión que Dios te pidió hace mucho tiempo. Quizás tu piedra hoy puede ser un hábito que impide que te relaciones con Él. Quizás puede ser resentimiento, quizás puede ser enojo, quizás puede ser la ira. Sea cual sea la piedra, sea cual sea la piedra. Y hoy el Señor no te está preguntando si puedes hacer el milagro, porque el milagro le corresponde a Él. Hoy Dios simplemente está buscando personas que tengan la decisión de obedecer y remover aquello que es un obstáculo para que Dios pueda obrar. Porque la obediencia abre la fe, abre la puerta para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso yo quiero invitarles. Espíritu Santo, mientras escuchas este mensaje o has escuchado esta palabra, si el Espíritu Santo habló a tu corazón, si el Espíritu Santo te estuvo mostrando que crees en Dios, pero no estás convencido en lo que la palabra dice que Dios puede hacer, yo quiero pedirte que puedas orar conmigo. Y quiero que le digas, Señor, yo quiero tener una fe más allá de mis labios. Quiero una fe que gobierne mi corazón. Señor, hoy decido mover la piedra que tú me has señalado. Amado, si hay algo que quieras reconciliarte con Dios, no es conmigo, es con Dios. Si consideras que debes darle a Dios la honra y la gloria, de postrarte delante del altar para hablar con Él, reconciliarte con Él mientras ministramos desde aquí, yo te invito a que puedas pasar. Yo te invito a que puedas pasar. Espíritu Santo, sal de tu lugar. No vengas porque yo te llamo. Ven porque quieres estar con el Espíritu Santo. No es porque el Espíritu Santo no esté allí donde estás. Es porque esto es un acto de fe. Es un acto de fe. Ven a rendir todo lo que tienes. Ven a rendir todo lo que está dentro. Ríndele lo bueno. Ríndele lo malo. Ríndele los pies de barro, que todos tenemos pies de barro. Ríndele todo al Señor.
Decide remover la piedra. Recuerda que el milagro no lo haces tú, no lo hago yo, lo hace Jesús. Él es el que va a hacer el milagro. Él es el que hará la obra. Amados, es tiempo de humillarnos, de rendirnos. Es tiempo de venir ante aquel que te pide que quites la piedra. Y quizás diga: pastor, pero ya no tengo fuerzas. Pastor, lo he intentado todo. Pastor, he peleado, pero cada vez me siento más debilitado. Yo quiero decirte que el milagro también está para ti, porque Él da fuerza al que no tiene. Él multiplica la fuerza al que está cansado. Ven al frente aunque no tenga fuerza y dile: Señor, tu palabra dice que cuando dos se ponen de acuerdo, ponte de acuerdo con aquel que hará el milagro. Ponte de acuerdo con aquel que está llamando. Ponte de acuerdo con aquel que está transformando tu vida. Ponte de acuerdo con aquel que nunca ha dejado de ser fiel. Quizás llevas mucho tiempo orando y hoy Dios te responde: primero mueve la piedra. Mueve la piedra. Quizás hay matrimonios, y voy a hablar a alguien específico. Hay matrimonios que están pasando por situaciones, y esta palabra va a pasar a las redes sociales. Están pasando por situaciones donde muchas veces Dios te dice: deja de querer tener la razón. El Señor le está diciendo: deja de esperar que tu cónyuge cambie. Déjame hacer la obra en ti. Mueve la piedra. Matrimonios que están pasando por rencor, procesos de rencor y de resentimiento. Familias que se han dividido por falta de perdón. Y hoy el Señor está diciendo: mueve la piedra. Cada discusión que revives, cada vieja ofensa que traes al presente, hoy el Señor te está diciendo: yo haré el milagro, pero suelta la piedra, muévela. Hay personas que han estado clamando y le han dicho: Señor, sáname, sáname, sáname el alma, sáname el cuerpo. Y hoy el Señor está diciendo: primero mueve la piedra de la acusación, la piedra de la duda. Cristo ya limpió tu pecado en la cruz con su sangre, pero hay gente que todavía sigue viviendo como si no hubiera perdón para él. No se puede caminar en libertad mientras permanecemos encadenados al pasado, a la culpa. Otros que están diciendo: Señor, quítame este dolor. El Señor te dice: remueve la piedra de la amargura. Remueve la piedra de la amargura. Porque el dolor que no se entrega a Dios terminará endureciendo el corazón. Y quizás que esa sea la consecuencia de por qué no encuentras paz. Porque contamina a otros. Hay heridas que solo sanan cuando dejamos de preguntar: ¿por qué me pasó esto? Y comenzamos a decir: Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Hay otros que están diciendo: Señor, líbrame. Y el Señor nos está diciendo: mueve la piedra del pecado. Hay gente que dice: Señor, ya no quiero continuar en esta condición. Pero el Señor no te está pidiendo que rompas las cadenas. El Señor no te está pidiendo que abras la cárcel. El Señor no te está pidiendo eso. Él simplemente te está diciendo: quita la piedra, entrégame lo que eres, porque yo soy el que perdona, yo soy el que redime, yo soy el que rompe las cadenas, yo soy el que liberta, yo soy el que abre las cárceles a los que están en cárceles espirituales. Hay otros que están clamándole: Señor, háblame. Recuerdo aquellos días cuando tu voz era tan clara. Recuerdo aquellos días cuando me hablabas con tanto amor. Y me ha tocado pasar por un proceso donde tu voz cada vez se siente más distante. Y el Señor simplemente te dice: suelta la piedra del perdón. Deja tu ofrenda en el alfolí y anda y reconcíliate.
Padre, aquí estamos delante de ti. Nosotros no queremos seguir siendo personas que dicen creo solo de labios, solo con la boca, mientras que el corazón sigue discutiendo contigo. Te pedimos perdón, papá, por las veces que hemos discutido contigo cuando tú ya diste la palabra. Te pedimos perdón por las veces que hemos limitado tu obra y tu poder y tu milagro. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido estorbo delante de ti cuando simplemente nos llamaste a mover la piedra. Hoy rendimos delante de ti toda piedra de estorbo hacia nuestra obediencia a ti. Danos un corazón sensible para creerte por encima de lo que vemos. Danos la valentía para obedecer aun cuando todavía no podemos ver la obra terminada. Y así como tú le dijiste a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy creemos que tu gloria todavía se manifiesta sobre los que confían en ti. Y hoy no solamente creemos, hoy confiamos. Hoy confesamos. Porque Dios va a levantar matrimonios, restaurará familias, sanará corazones, romperá cadenas, despertará llamados. Y cada persona que está en este altar y los que están escuchando esta palabra, por cuanto han rendido el corazón, el Espíritu Santo moverá todo a su favor. Porque creíste que Él está aquí, porque creíste que Él está ahí contigo y es galardonador de que le buscaste. Eres galardonador. Espíritu Santo, yo quiero que cada persona aquí pueda salir con la convicción, con una decisión firme de mover y remover toda piedra. Recuerda que el milagro está en las manos de Jesús. Solo Él puede obrar. Dios nunca nos pedirá hacer el milagro siempre le perteneció a Él. Dios no te está pidiendo que resucites a Lázaro, solo te está pidiendo que muevas la piedra. La resurrección y la vida la provocan Él. Lo imposible sigue siendo responsabilidad de Él, pero obedecer es nuestra responsabilidad. Por eso hoy decide obedecer. Decide obedecer, porque lo imposible, aquel que prometió, aquel que habló, aquel que dijo, aquel que no es hombre para arrepentirse, aquel que no miente, aquel que es fiel, aquel que te dio la palabra de vida, es el que va a obrar por cuanto tú decidas obedecer. Y quiero que podamos seguir adorando. Quiero que podamos seguir adorando.